Bueno, ahí se están conectando todos. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profe. ¿Cómo va? Pero es solo por ahora, quizás. ¿Cómo va Iván? ¿Qué tal Ruth? Anabela, ¿todo bien? Todo bien, profe. Brian, ¿cómo anda? Esperamos 3 minutos más y comenzamos, ¿sí? Lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿cómo andan? ¿Se entendió? ¿Les quedó algo? ¿Estuvieron leyendo? ¿Están agarrando las cosas de principio o por ahora van tranqui? ¿Van regulando? Por ahora va tranqui. Bueno, es honesto. Bien. Les sugiero, ¿no? Les sugiero que ya vayan leyendo, repasando, ¿sí? Porque seguramente se va a acercar la fecha del parcial y quizás otros profesores con otras materias también, para que no se les junte todo. Está bueno ya que vayan organizándose más o menos. A nosotros, vieron que yo les tiré la fecha tentativa del parcial. ¿La habían anotado la fecha tentativa? Sí, profe. Bien. A ver, ¿la pueden repetir? Que acá... El 14 de octubre es la primera. Bien. Y la segunda es el 2 de diciembre. Bien. O sea que nos falta un poquito más de un mes, ¿sí? Para el parcial. Sí. Igual, miren que pasa rápido este mes. Ustedes cuando se quieren acordar, ya terminó el cuatrimestre, así que parece mentira, pero ya se está acabando el 2021, ¿sí? Algo importante que le quiero comentar, que esta fecha de parcial es una fecha tentativa. ¿Se acuerdan por qué era tentativa? No se sabía la fecha exacta por el COVID. Claro, el problema es que todos los parciales de todas las comisiones y de todas las materias Son van a ser presenciales. presenciales, ¿sí? Así que nos vamos a conocer el día del parcial, ¿sí? Lo que tienen que ver es la disposición de aulas, ¿sí? La disponibilidad de aulas. ¿Por qué? Hay 84 inscritos en esta comisión. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Camila? Bien, bien. Ustedes son 84 en esta comisión. Si se llegan a presentar los 84 para el parcial, entran en un aula, pero las condiciones sanitarias no van a estar dadas, ¿sí? Porque no sé si para alguna otra materia estuvieron yendo a la facultad, hay que una cierta cantidad de alumnos por aula y hay que tener una distancia. Entonces, muy seguro que nosotros vamos a estar en 2 aulas y, no sé, quizás hasta en 3 aulas, según las aulas que nos toquen. Entonces, tienen que ver en la facultad la disposición para ese día de aulas. ¿Se entiende? Entonces, si hay varios profesores que coinciden en el mismo día, no importa la materia, quizás nos pueden posponer una clase o adelantar una clase del parcial, ¿sí?
igual me lo van a informar, me dijeron, entre 1 mes y 21 días antes. Así que ustedes van a tener tiempo, van a saber. No le va a caer de sorpresa la fecha de parcial, ¿sí? Pero por ahora es esa fecha tentativa. ¿Estamos de acuerdo? Bien. De alguna manera, con la profesora, vamos a tratar de darles a ustedes una clase antes del parcial, una clase de repaso y que ustedes despejen todas las dudas, ¿sí? No le vamos a decir qué le vamos a tomar, pero vamos a estar a disposición de ustedes para responder todas las dudas y consultas que quieran. Y vamos a repasar brevemente todo lo que vimos. Eso sí, no esperen que le dé una clase de cada tema, ¿no? Un resumen de cada clase, porque son muchos temas y no nos alcanzaría la clase, ¿sí? Pero vamos a tratar de rápidamente pasar por los puntos más importantes de cada tema. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por ejemplo, vamos a hacer un repasito de 10 minutos. ¿Qué se les ocurre que es importante de la primer clase? Vimos organización, vimos lo que es una empresa, lo que es la administración. ¿Qué se les ocurre a ustedes que es importante, que no pueden dejar de saber? Puede ser la comparativa entre lo que es una organización y una empresa, o sea, la relación que tiene uno con el otro, pero que no es lo mismo al revés, o sea, tener bien en claro que toda organización es una... Para que no quieran mandármela, ¿no? No. Pero por la duda, digo, me la voy a mandar. O sea, la diferencia en que toda organización es una empresa, pero no toda empresa es una organización, o lo estoy diciendo al revés, no me acuerdo. Bien, Pero... Jessy, espera, ¿están grabando la clase o no? No, Bueno, a ver, ¿a quién le paso el poder así graba la clase? Pásenme a mí. Bueno, ¿a dónde estás? A ver, Denis, ¿la grabás vos? Sí, sí. Escuchá, Denis, aceptá a los compañeros que te piden para ingresar, ¿eh? No seas sortiva y no los dejes afuera a los compañeros, ¿sí? Vamos viendo. Bueno, vos fijate, andás seleccionando, si hay algún compañero que te cae mal, no lo aceptes, ¿sí? Sí, eso está dicho. Bueno, ahí está. Ahí te pasé el poder. Si se te llega a cortar la luz, te Recording mato. in progress. No, ojalá que no. Bueno, Las 9 cortamos, ¿no, profe? vamos a cortar. las 8:30. Vamos a cortar tempranito. A las 8 ya cortamos. No, mentira, no. 8:30. Claro. 8:30. A las 19:40 cortamos, ¿sí? Bueno, lo más importante de la primera clase es saber los conceptos, ¿sí? ¿Qué es una empresa? ¿Qué es una organización? ¿Qué es la administración? ¿Sí? Como dijo acá Jessica, ¿qué diferencia hay entre una empresa y una organización? Todas las organizaciones no son empresas. Hay distintas organizaciones con distintos fines. Ahora, si una organización tiene un fin económico, ahí sí estamos hablando de una empresa, ¿sí? Bien, ¿qué era la administración? Era una disciplina que estudiaba ¿qué cosa? La organización y empresa. Bien, estudiaba el comportamiento de las organizaciones y utilizaba técnicas. Las técnicas eran planear, dirigir, coordinar, ¿se acuerdan? Organizar y controlar. Los distintos recursos que van a formar parte de una organización, ¿sí? Bien, recuerden ustedes cómo identificamos una organización. ¿Se acuerdan que hacíamos juegos, que hacíamos un ping-pong? Yo les preguntaba, ¿la barra de Chacarita es una organización? ¿Era o no era? Era, ¿se acuerdan? Sí, porque era Sí. de personas. Bien. ¿La familia es una organización? No, No. Habíamos visto características, por ejemplo,
Porque no un se podían conjunto de reemplazar a los Eran personas, reemplazables. claro, La pueden relacionadas cambiar. entre sí, claro, con un fin en común, se pueden reemplazar, hay Diciendo jerarquías. ¿Cómo, Magalí? la edición del trabajo también. Existía muy bien división del trabajo, existía una Edición, cultura que la distinguía. ¿Qué más? Está integrada por personas. O sea, Claro. ¿Se acuerdan cuando yo les hice una trampa que cayeron, no? ¿Qué es un hormiguero o qué es un panal de Ah, abejas o sí, que una estaba jauría de conformada lobos? por personas y no por animales. Claro, así que Sí, me ojo. quedó claro, profe. Arre, estaba triste. Bueno, y solita. después yo se los tomo en el parcial y caen todo. Después se me enojan, ¿no? Dicen, usted profesor es un tramposo. Pero bueno, después algo vean, que se olvidó también es ¿cómo? funciones básicas. Algo Claro. importante también que se olvidó, funciones la- básicas de la organización. Sí, cuando hablamos de administración, tiene funciones básicas, que era la que mencionamos recién. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Ahora estamos hablando No, de yo la tengo primera. funciones básicas de la organización que arma la rueda operativa. Comprar, producción, vender, comercializar, cobrar, pagar, financiar, etcétera. Bien, sí. Ahora lo vamos a ver eso en las funciones del administrador. Eso es en la tercera clase. En la primera clase vimos lo que es empresa, lo que es organización y lo que es la administración, ¿sí? Cómo se reconoce una empresa, la clasificación, recuerden cómo se clasifica Amitai et Sionin, ¿sí? Que hablaba de según su tamaño, según su naturaleza, ¿sí? Recuerden eso. Después, en la segunda clase, vieron con la profe pymes, ¿sí? Recuerden cómo a una pyme se la puede identificar cuantitativamente o cualitativamente. ¿Qué era cuantitativo? Por la cantidad. Cantidades, Cantidad. la porcentajes. cantidad de empleados. Bien, por Porcentaje. las cantidades, por la cantidad de personas, cantidad de volumen de producción, cantidad de Facturación. facturación. Bien, perfecto. Y cualitativo son características que la distinguen. Por ejemplo, el capital es proporcionado por sus fundadores, mayormente son familiares o amigos, la cercanía, la localización de la pyme suele ser muy cercana, hay veces que está en el fondo de la casa, ¿no? O a pocas cuadras. Bueno, son características. Habíamos visto lo que era eh, un vivero y lo que era una incubadora, ¿se acuerdan? Las etapas del crecimiento de las pymes, ¿no, profe? Eso de cabeza. No, yo le estoy haciendo un repaso. No, no quiere decir que lo que yo no les digo no va, pero son cosas importantes. Las etapas eran 7, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eran 7 las etapas. Expansión, profesionalización. Esto es algo medio tonto, lo voy a preguntar, pero a veces uno cuando estudia de memoria es peor. Pero las etapas llevan una correlatividad, o sea, tenemos que... Claro, las etapas llevan una correlatividad porque una organización pasa por esas 7 etapas indefectiblemente, ¿sí? No puedo decir que la diversificación va primero porque no, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la etapa más importante de una pyme? La Consolidación. consolidación, ¿puede ser, profe? La consolidación. La consolidación. Exactamente, la consolidación. Esa era la más importante. Después venían diversificación, integración, el declive, ¿se acuerdan? Bien. Estamos hablando más o menos para poniéndonos en tono y para que ustedes vean cómo se encuentran parados, ¿no? Si saben algo, si se acuerdan de algo. Bueno, de las pymes también habíamos visto las cantidades, ¿sí? Cuando no superaba las 10, 20 personas, ¿qué era?
Una micro. Una Micro. microempresa. Una micro. Cuando no superaba las 50 o 100 personas, ¿qué era? Pequeña. Bien. Pequeña. Y cuando no supera las 250, 300 personas, Mediana. Mediana. la mediana. Bien. ¿Se acuerdan ustedes las nuevas metodologías de trabajo que habíamos visto? Freelance, home office Coworking. y coworking. Bien. Recuerden bien algún ejemplo de Teletrabajo. cada uno. Si, por ejemplo, si yo me alquilo una oficina en Puerto Madero, porque tengo una reunión con Ricardo, ¿no? Lo quiero impresionar a Ricardo y lo invito a Puerto Madero a mi oficina con vista al río, al Puente de la Mujer. Pero la alquilo por 1 hora, ¿no? Así que voy a hacer la reunión rápido, así se va Ricardo. ¿Eso qué es? Coworking. Coworking, ¿sí? Y si lo veo, la veo a Ludmila en una cafetería trabajando en joggings y con su computadora mientras toma un café. ¿Qué era eso? Freelance. El Freelance. freelance. Bien. Y si está Gustavo, ¿cómo anda Gustavo? ¿Está Profe, ¿puede Gustavo? repetir? Que Hola, no profe. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué hace Gustavo? Cuando está Gustavo laburando de su casa, ¿no? ¿Qué está haciendo? Teletrabajo. ¿Está home office o Home office. trabajo? Perfecto. Profe, Bien. ¿podría repetir lo anterior que no se escuchó? ¿Se entrecortó? El coworking, No sé, a mí se me cortó desde, no sé, desde Puerto Madero, algo así. bueno, estábamos hablando de un ejemplo de coworking, ¿no? Cuando, por ejemplo, se alquila una oficina por un tiempo, por unas horas, unos días, y esas oficinas son compartidas por diferentes miembros de diferentes organizaciones, eso es coworking. Y dijimos, por ejemplo, si yo invito a Ricardo a una reunión y alquilo una oficina en Puerto Madero por 1 hora para impresionarlo, ¿no? Le quiero vender algo, le digo, mira, Ricardo, yo soy el número 1 y mirá la oficina que tengo, ¿no? Pero en realidad es alquilada por 1 hora. Y Ricardo se le ocurre, ¿no? Me dice, che, nos quedamos un rato más porque tengo una duda con algo. Y yo le digo, no, mira, Ricardo, me tengo que ir. Mentira, porque la alquilé por 1 hora y ya viene el que sigue, ¿se entiende? Eso es coworking, ¿no? Está compartido. Ustedes se ríen, pero pasa eso, ¿eh? Pasa eso. Bien, entonces, de pymes, recuerden las etapas, recuerden cómo se identifica cualitativa y cuantitativamente. Recuerden ustedes que es la principal fuente de trabajo, ¿no? De un país. Y la diferencia entre una pyme y una empresa familiar. ¿Es lo mismo una pyme y una empresa familiar? No. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal diferencia? La cantidad de empleados. Una es hasta 10 y la otra hasta 50. Ojo, Gustavo, acá estoy pidiendo diferencia entre una pyme y una empresa familiar. Puede ser que la empresa familiar familiar. puede ser más familiar menos. puede La no ser una empresa pyme. familiar puede ser multinacional a lo largo. Claro, las empresas familiares generalmente nacen como una pyme, un microemprendimiento, pero pueden terminar siendo una multinacional, una gran empresa, ¿sí? Acá lo importante es que los principales puestos jerárquicos y la dirección está compuesta por miembros de una familia, ¿sí? Habíamos mencionado el caso de Café Martínez, el caso de Ford, de Toyota, Felford, ¿no? Que son empresas familiares y no necesariamente son chicas. Una empresa familiar también puede ser la panadería de la esquina de mi casa, que el panadero es el marido, la mujer está en la caja y ayuda en la elaboración del pan y como pastelero los hijos, ¿se entiende? También puede ser una empresa familiar. Y había una particularidad, ¿se acuerdan qué pasaba con las generaciones? Mayormente, una característica. Normalmente en la tercera generación se termina perdiendo la empresa. Generalmente, ¿no? Suele suceder. Suele suceder. El abuelo la funda
los nietos la funden, ¿sí? Suele suceder eso. No siempre, pero suele suceder. Bien. Después había problemas. Recuerden que mencionar algunos problemas que puede haber en una pyme, ¿sí? Profe, Sí. el Café Martínez había sido, ¿no? Que lo El lo Café fundieron Martínez es un los caso nietos. inverso. Es un caso en donde los nietos hacen crecer a la organización. Ah, está Es bien. un, Porque es ahí un fue caso- cuando hicieron las franquicias. Porque los hijos Exactamente. quisieron expandirse y terminaron fundiéndola y volvieron Sí. a la raíz, que era repartir el café en la fila, y después vinieron los nietos y dijeron, no, el boom es hacer franquicias. Y ahí empezaron a vender las franquicias. Exactamente. Gracias a los abuelos que soportaron, ¿no?, la quiebra porque es difícil, y el cariño que le tenían a la empresa, y los nietos que ayudaron a sus abuelos, bueno, favorecieron a esto, a que sea una multinacional, porque está en todo el mundo, está en Dubái el Café Martínez. Después nosotros habíamos visto problemas. Un problema puede ser que muchas veces se le daba más importancia a lo urgente que a lo importante. Eso era, se la pasan apagando incendios. ¿Se ¿En las acuerdan? pymes? ¿En las pymes? Claro. Ah, Sí. que también había varios jefes, por ejemplo. Muchas veces había malos gerentes, ¿no? O muchos de los jefes eran familiares. ¿Y qué pasaba? No sabían administrar. Problemas No jerárquicos. eran idóneos para el puesto, ¿sí? ¿Se acuerdan? También había muchos que confunden las ventas con las ganancias. Lo que vos vendés, ¿eso es tu ganancia? ¿No? No, ¿se entiende? Otro problema era que las discusiones, ¿no?, se llevaban a casa, y muchas veces, ¿qué pasaba en la mesa? Se agarraban a las piñas. Se agarraban a peña. Se trasladaba la oficina a la casa, y bueno, sí, no se cortaba con eso, suele suceder, y generaba problemas familiares. Bien, después vimos en la clase siguiente a los padres de la administración, a Frederick Taylor y a Henry Fayol. Recuerden que los principales aportes de Taylor eran la ORT, ¿se acuerdan? Organización Racional de Trabajo, eran 9 puntos. Recuerden ustedes también que hablaba sobre el hombre holgazán, ¿no?, la holgazanería sistemática, el Homo economicus, ¿sí? Profe, ¿Se acuerdan? Sí. ¿hay que estudiar sí o sí los 9 puntos de la ORT? Sí, porque son los aportes más importantes. Se le puede preguntar, mencione 3 puntos de la ORT y desarrolle 1, o mencione 4 y desarrolle 2, o qué quiere decir Taylor con que el hombre es holgazán, ¿sí? ¿Se entiende? O explique quién era el supervisor funcional. Entonces, es importante que ustedes sepan los puntos de la ORT. No le vamos a tomar de memoria todos los puntos, pero por lo menos sepan explicarlo, de qué se trata, ¿sí? Es Perdón, más, profe. sí. ¿Qué? ¿Ya tenemos fecha de parcial? No. No, ¿O es un reemplazo? Es un repaso. es un repasito, porque dentro de un mes, Gustavo, tenemos el parcial estimado, ¿sí? Va a ser presencial el parcial, nos tienen que confirmar si hay disponibilidad de aulas, pero le estoy mencionando más o menos para ver cómo estamos parados, ¿no? Los puntos, algunos puntos importantes. Bien, de Taylor, ¿cómo estudiaba Taylor a la organización? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, bien. Y Fayol estudiaba de arriba hacia abajo. Taylor hacía énfasis en la racionalización del trabajo, en las tareas. ¿Y Fayol en qué hacía énfasis? En la estructura. En la estructura. En la estructura, bien. ¿Y quién era el que hacía estudio de tiempos y movimientos? Taylor. Bien, perfecto. ¿Y quién era el que se preocupaba por los cargos y las funciones? Fayol. Fayol.
Bien. Ahora, ¿se acuerdan los principios que había hablado Fayol? Eran 14. No les voy a tomar los 14 principios, pero ¿se acuerdan algunos principios? Mencione 4 principios. A ver. Unidad de mando. Unidad. División de trabajo, Sí, Igualdad o equidad. sí. estabilidad Disciplina, del personal, Unidad de mando. disciplina, remuneración del Seguridad personal, del personal. Orden. orden, equidad. Bien. ¿Qué dijo, profe? Estamos mencionando algunos principios de Fayol. Si hacemos el parcial en grupo, nos sacamos un 10, me parece, ¿no? Entre todos. Sí, listo, la hacemos entre todos. Entre todos lo sabemos. Bien. Ahora, las funciones de la empresa, ¿se acuerdan? Como acordar, no, pero las tengo acá. ¿Eran 5 o eran 6? Las Eran técnicas, 6, profe. 6. y la Seis. función del Claro, administrador son 5, ¿no? ¿Así era? Claro, las funciones de la empresa son 6 y las del Son administrador cinco. son 5. A ver, la función técnica, Función la función comercial. Comercial, financiera, de Financiera. seguridad, Y la contable, contable, administrativa, que era la más importante. ¿Y cuál era la más importante que no la escuché? Administrativa. Administrativa. Porque integra y coordina las demás. Bien, y las funciones del administrador, que eran 5, eran planear, organizar, dirigir. dirigir, coordinar, y controlar. controlar. Y controlar. Perfecto, perfecto. Bien. Después vimos los neoclásicos, los nuevos clásicos. Ellos tenían principios. ¿Se acuerdan? Los principios eran 4. Eran fácil porque yo les dije que eran ladris. Había principios que se repetían. Autoridad, Por ejemplo, el primero era división del trabajo. Especialización. ¿Qué más? Jerarquía. jerarquía, Delegación. Y amplitud administrativa. Cuando hablamos de jerarquía, dentro de la jerarquía, ahí mencionamos lo que era autoridad, ¿sí? Y responsabilidad. Y también vimos que lo que es la delegación, ¿sí? Y los neoclásicos mencionaron, que es importante que lo sepan, 6 tipos de delegación o pasos de delegación. Delegar, ¿se acuerdan? Delegar la tarea completa, delegar a la persona adecuada, ¿sí? Delegar información adecuada, ¿sí? Que exista un feedback, ¿se acuerdan? Profe, ¿qué era el feedback? El feedback es un ida y vuelta, el derecho a preguntar y a que te respondan. Por ejemplo, si vos me preguntás algo y yo no te respondo, o te digo, anda a la bibliografía, o eso lo tendrías que saber, eso no existe feedback, ¿se entiende? Claro, es algo constructivo. O sea, Exactamente. Eso ayuda a que la delegación tenga un buen resultado. Si yo pido algo a alguien y alguien me pregunta, ¿y cómo lo querés? Y yo no te respondo, eso se presta a la confusión, ¿se entiende? Bien, entonces tengan en cuenta los tipos de delegación. Otra cosa de los neoclásicos eran qué era ser efectivo, qué era ser eficiente, qué era ser eficaz. ¿Qué era ser efectivo? Cumplir con el objetivo. Acá le hice una trampa. Si sos efectivo, ¿cumplís solo con el objetivo? Y con el tiempo. Si sos efectivo, tenés la combinación de los dos. Sos eficiente y sos eficaz. ¿Sí? Si vos sos eficiente, usás de mejor manera los recursos. Si vos sos eficaz, cumplís con el objetivo. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Después, vimos también qué ventajas había en centralizar y qué ventajas teníamos en descentralizar, ¿no?
qué ventajas hay en centralizar y qué ventajas en descentralizar. Centralizar era que las decisiones se tomaban arriba, ¿sí era, no? Exactamente. El que centraliza Mayor control de la no empresa, le ¿no? gusta Control. delegar, tiene mucho control, toma todas las decisiones, ¿sí? Es una persona que generalmente tiene desconfianza de los empleados, entonces prefiere él hacer todo, ¿sí? Centraliza. En cambio, descentralizar tiene que ver con la delegación de toma de decisiones a los puestos que están abajo. A los subordinados le voy a delegar autoridad y responsabilidad. Bien, después vimos a Elton Mayo, ¿sí? No Elton John, Elton Mayo. La Escuela de Relaciones Humanas, que ahí vimos el experimento del caso General Electric, es conocido como el caso Hobson, ¿no? No les voy a preguntar las etapas del experimento, pero sí le puedo preguntar de qué se trató el experimento, ¿sí? En general. ¿De qué se trató en general el experimento? De cambiarle las condiciones De a analizar a los las personas empleados, dependiendo del ir ambiente laboral. viendo si producían más, menos o la misma Bien. cantidad. Se analizó el comportamiento de unas mujeres, de unas muchachas, Sí, que lo habían ¿no? en probado una como fábrica, como dicen ustedes, cambiándole las condiciones de trabajo, agregándole descanso, refrigerio, ¿no? Premio. Claro. Y se comprobó a lo último que sacándole todos los beneficios, la producción aumentó mucho más. Y eso generó en un resultado. ¿Cuál era el resultado de ese experimento? Era que Integración social. Muy bien. ¿Y qué más? Que el interés del hombre no era solo económico, sino quería ser aceptado por los demás. Claro. Acá el hombre no necesita solo de un reconocimiento económico, sino que también de un reconocimiento social, emocional, y el hombre de esta Motivación. época, claro, motivación. ¿Cómo se llamaba el hombre de esta época? El hombre social. El hombre social, ¿sí? O sea, que el hombre, como decía Taylor, no se estudia en forma aislada, se estudia en su conjunto. De ahí que una organización no solo tiene una función económica, sino que también tiene una función social. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien. Las mujeres habían formado vínculos, colaboraban entre ellas, ¿no? Se armó un ambiente de trabajo. ¿Se acuerdan que Taylor hablaba de ambiente de trabajo, pero era el ambiente físico? Y acá Elton Mayo habla del ambiente de trabajo, pero no solo del ambiente físico, sino que también del clima laboral, ¿no? Del ambiente social. ¿Sí? Sí, que Que es- lo que había dicho que además de aumentar la producción había disminuido el ausentismo. Que como las Exactamente. mujeres querían ir a trabajar, no faltaban. Perfecto. Ahí como dijo Cami, ¿no? Esto marca algo, ¿no? Que la gente no falte en el trabajo, es porque está a gusto, ¿sí? Se redujo el ausentismo y la gente trabajaba mejor y eso motivaba a las personas, ¿sí? Bien. Después vimos que Elton Mayo, como era sociólogo y psicólogo, tenía seguidores y unos fundaron la escuela de sociología y otro la de psicología, ¿sí? La escuela de psicología la vamos a ver próximamente en unas clases. Lo que vimos nosotros era la escuela de sociología, que estudiaba los grupos y los tipos de liderazgos. ¿Se acuerdan que había 4 tipos de grupos? El grupo, a medida que iba transcurriendo el tiempo, se iba transformando. ¿Se Ese acuerdan? había dado el ejemplo El con nosotros. apático. Claro. Conservador y estratégico. Claro, le di el ejemplo de ustedes. El errático. Claro, ¿ustedes en qué etapa están? ¿Son apáticos o ya son erráticos? Apático. Son apáticos.
Bueno, en algún que otro grupo ya me enteré que ya se transformó en errático, ¿no? Porque el errático, ¿qué particularidad tenía? Empezaban a ver roces, altibajos. Ya empezaba a haber roces, ¿no? Inclusive hasta se comportaban en forma agresiva, ¿no? Porque, bueno, tenían altibajos, a veces trabajan en equipo, a veces no, pero empiezan a aparecer roces, se empiezan a conocer, aparecen nuevos líderes, algunos que son líderes negativos, otros positivos, y es inevitable que empiezan a haber roces, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado, te clavan el visto, ¿no? O te dejan plantado? Sí, nos juntamos en la YPF de enfrente de la facultad y vas vos y estás solo, ¿no? No viene nadie. Así que bueno, después habíamos visto el conservador y el estratégico, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y vimos un experimento que tenía que ver con la participación de las personas y el comportamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo se comportaban sin participación, con participación amplia, y cómo se llamaba cuando solo se capacitaba a un miembro del grupo? Participación, ¿cómo? ¿Se acuerdan? Participación relativa, amplia y sin participación. Claro. Cuando se da participación relativa, solamente se capacitaba, se formaba, se le daba información y participación a un miembro del grupo que después lo transmitía a sus compañeros. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Que había 3 tipos, ¿no? Exacto. ¿Y cuál se recomienda utilizar? ¿Qué tipo de participación? Era uno Amplia. intermedio. El intermedio, Bien. no me acuerdo el nombre. Relativo. Bien. La que se Dependía también aconseja, de la empresa, ¿no? claro, según el tamaño o la composición de la empresa, ¿no? Se aconseja la relativa cuando son muchos empleados. Cuando tenés una fábrica de 30.000 personas como General Electric, no podés capacitar 30.000 personas porque es muy caro, lleva mucho tiempo. Entonces, si bien en el experimento los resultados fueron mejor con una participación amplia, se aconseja en una fábrica utilizar participación relativa. Ahora, si vos tenés una microempresa, una pyme chiquita, quizás podés utilizar la participación amplia porque tenés menos cantidad de personas. ¿Se entiende? Profe, disculpe, ¿cuál era la amplia? La participación amplia se capacitaba a todos los miembros de la organización, se les daba participación, se aceptaban sugerencias, ¿sí? Con todas las personas de la organización. Esa era la amplia. ¿Se entiende? Gracias. No, de nada. ¿Cómo eran los nombres, profe? Una era relativa, amplia y la otra. La primera es sin participación. Le pido un resultado a los trabajadores y no le digo cómo hacerlo. Tampoco los capacito. Ese experimento fue negativo porque la gente, muchos renunciaron, ¿sí? Fue la producción baja y la gente renunciaba. En la participación amplia se capacitaba a todas las personas, aceptaban sugerencias y arroja un resultado muy bueno, pero es caro, ¿sí? Es difícil. Y con la participación relativa se capacita, se le da participación a un miembro de cada grupo, de cada área, y esa persona después tiene que informar y capacitar al resto del equipo. Por ejemplo, yo me junto con Gustavo, lo capacito, le digo los objetivos, acepto sugerencias de Gustavo, y después le digo, bueno, Gustavo, andá y decirle a tu equipo lo que charlamos. ¿Se entiende? Así es la relativa. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Qué Sí, silencio. igual yo lo había anotado mal. Yo había puesto que se aconsejaba la participación amplia. No sé por qué lo anoté así. No, se aconseja la relativa. La amplia puede llegar a servir en una microempresa o en una pequeña, ¿sí? Porque arroja los mejores resultados, ¿sí?
Bien. La más cara. Producción, ¿no, profe? Pero cuando tenés muchas personas, sí o sí la relativa, ¿sí? Bien. Vamos a liderazgo. Habíamos visto tipos de liderazgo, ¿no? 3 teorías. La primera era la de los rasgos, ¿se acuerdan? El rasgo físico, el intelectual, ¿qué más? ¿Se acuerdan? 4 rasgos. ¿Y de Social, belleza? Sí. El social y ¿qué más? ¿También carismático? de trabajo relacionado, Exacto, y el relacionado al trabajo. Por ejemplo, los filósofos, ¿en qué etapa estaban? intelectual, Intelectual. Bien. Un jefe carismático, ¿en qué etapa estaba? social, Bien. Un jefe que tenía voz gruesa y era grandote, que te daba miedo cuando hablaba. físico, Y un jefe que es colaborativo, que te escucha, que te deja participar, se arremanga y se pone a trabajar a la par de sus compañeros, pregona con el ejemplo. ¿Cuál es? relacionado con el trabajo, Bien, perfecto. Vamos a la segunda teoría. Habíamos hablado sobre el jefe autoritario, el democrático y el liberal. ¿Para qué servía el jefe liberal? ¿Se acuerdan? Era Para puestos creativos. A los subordinados. Bien, perfecto. Y en el experimento, ¿con qué tipo de jefe se consiguió aumentar la producción? Autoritario. O sea que Siempre con y el cuando esté autoritario presente. se producía más siempre y cuando esté presente el líder, ¿sí? Si se ausentaba, la gente se relajaba. Pero si siempre está presente el líder, la producción aumenta. ¿Qué pasa en las fábricas de ahora? Hay cámaras, o sea que las personas no se pueden relajar porque hay cámaras. Entonces vos decís, no está el supervisor, voy a bajar el ritmo. ¿Qué pasa? Me llaman a la oficina Hay de cámaras como personal. Claro, me llaman a la oficina de personal y me van a decir, che, ¿qué pasa, flaco? No estás haciendo nada, estás holgazán. ¿Se entiende? hace 10 Bien. minutos que están mirando el techo. Sí. Claro, pasa, suele pasar. Bien, y vamos ahora, ¿con qué se consigue una mejor calidad? Con el democrático. Con el democrático. Bien, con el democrático porque la gente se siente a gusto, relajada, se siente con un respaldo, ¿no? Y el jefe suele ser casi un amigo, ¿no? Suele ser un compañero más. Bien. La tercera teoría tiene que ver con la situación. Yo les había preguntado a ustedes cuál era el mejor líder. Dependía de la situación. La combinación de los La tres, combinación. según el momento. Claro, es la combinación de los tres. Depende la situación, ¿no? Depende el momento. Esto se puede aplicar con un grupo o con una persona, ¿sí? Ustedes pueden ir cambiando el estilo de liderazgo con una persona o también con un grupo, ¿sí? Depende de la situación. Entonces acá lo importante es que el líder sea inteligente, hábil, perceptivo, para saber aplicar en el momento justo el estilo de liderazgo. ¿Se entiende? Bien. Hasta ahora entonces hemos visto a Taylor, hemos visto a Fayol, hemos visto a los neoclásicos y hemos visto a Elton Mayo, ¿sí? Bien, ahora que estamos todos, que hicimos un repasito, yo los veo bien, más o menos se acuerdan, ¿no? Con un repaso van a andar bien. Vamos bien, hubo participación. Bien. Profe, consulta, ¿algún modelo de parcial? No sé si había dicho algo, si iba a dar algún Mira, modelo. no hacemos modelo de parcial. Lo que sí hacíamos en los cuatrimestres anteriores, hacíamos una prueba, un parcial de prueba para que ustedes se acostumbren a los parciales virtuales. Pero este parcial va a ser presencial. O sea que el modelo, en realidad,
va a ser la clase de repaso. Vamos a hacer una clase de repaso y vamos a ir viendo después qué se puede llegar a tomar, qué es importante. Pero la intención de la profesora y la mía es que no sea un parcial extenso, ¿sí? Que haya preguntas choice, que haya pregunta a clasificar, que haya alguna pregunta a desarrollar brevemente, o que haya alguna pregunta que solo haya que mencionar. Pero no les voy a preguntar todas preguntas a desarrollar porque sería muy largo, ¿sí? Claro, ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de que sea un parcial dinámico, que sea ágil y que, si ustedes saben, lo puedan responder en media hora, 40 minutos, ¿sí? Y si no, bueno, tardarán más, pero vamos a tratar de que sea algo ágil. Y mi intención es que sean muchas preguntas. ¿Por qué muchas preguntas? Porque así ustedes tienen más margen de equivocación, ¿sí? De equivocarse. Si yo le tomo 5 preguntas y ustedes me contestan 3 mal, los tengo que desaprobar. Ahora, si yo le tomo 15 preguntas y me contestan 5 mal, pueden aprobar, ¿se entiende? Entonces, prefiero tomarle un parcial un poquito más extenso, con preguntas rápidas, y que bueno, que tengan un margen de error. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, profe. Perfecto. Profe, Bueno, consulta, de 4 para arriba aprobamos, ¿no? sí, pero ojo, que un 4 es un 60% del parcial bien. ¿Sí? Es un 4. Con un 4 aprueban. ¿Sí? Pero un 4 es un 60% del parcial. Después, si quieren, en las próximas clases, le voy a traer para que ustedes vean la grilla de los porcentajes, ¿no? De qué nota equivaldría, ¿sí? Se llevaron matemática igual cuando dijeron que el 60% de un 100 era un 4, pero bueno. En la privada no es así, en la pública siempre está, por eso tenemos más bajo el promedio. Ah, pero está Mirá, bien porque no tenemos finales. claro, ustedes no van a tener finales. No, nosotros no tenemos finales. En las privadas te ponen un 4, pero después tenés que ir al final. Y hay veces que en las privadas te sacás un 10 y en el final capaz que te sacás un 4. Ojo en eso, ¿sí? Y como En la dicen de ustedes, derecho es así, ¿no, profe? en la de derecho sí, creo que van a En la de final. derecho sí, tienen Sí, final. tengo un amigo que está en derecho y le toman final. Miren, cuando yo era estudiante, que yo me recibí acá en nuestra facultad, eh, los profesores te ponían notas bajas. Por ahí la mayor cantidad de materias tenía un 4, un 6, ¿no? Como mucho, pero porque se cumplía a rajatabla este tema de los porcentajes. Hoy en día ya cambiaron los porcentajes y van a ver cuando se los muestre que ustedes van a tener mejores notas, ¿sí? Porque hubo un debate entre los profesores. Por ejemplo, yo tuve promedio 6, ¿sí? Pero yo no era tan mal estudiante, pero estudiaba para un 10 y me ponían un 6, ¿no? Y bueno, pero hoy en día ya no es así. Quédense tranquilos que si ustedes tienen un 10, le va a ir un 10, ¿sí? Después vamos a ver el porcentaje, pero mínimo tienen que tener un 60% para aprobar. ¿Estamos bien? Es más, ya me lo dejo anotado, la próxima clase le voy a mostrar la grilla. ¿Sí? Gracias, profe. Bien. Bueno, lo que vamos a ver hoy es una clase sobre cómo en la universidad, en esta facultad, se presenta un trabajo práctico. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque nosotros tenemos como requisito, todas las comisiones de principio de administración, hacer un trabajo práctico integrador. Entonces, ¿de qué se trata este trabajo práctico integrador? Es de tomar una organización, puede ser una microempresa, una pequeña, una grande, una multinacional,
y hacerle un estudio y relacionar todos los temas que vimos en esa organización, ¿sí? O sea, nosotros vamos a tener que analizar una organización. Cuando yo era estudiante, ¿saben cómo era el trabajo? Tenía que ir a la fábrica, era un trabajo de campo, ¿sí? Se llamaba trabajo de campo. Tenía que pedir permiso a la universidad, me daban un permiso, una autorización, y iba a la fábrica, iba a mirar, a sacar fotos. Hoy en día es un trabajo de investigación. Ustedes tienen mucha información en internet hoy en día, ¿sí? Pueden conseguir una entrevista con algún miembro de la organización, grabarlo. O si ustedes tienen un emprendimiento, también pueden investigar, quizás pueden copiarse cosas de distintas organizaciones y modificarla a su gusto, ¿sí? O a su necesidad, ¿se entiende? No le estoy diciendo que roben, sino que traten de sacar cosas que sean importantes, útiles y que la puedan aplicar para su empresa o su emprendimiento. ¿Se entiende? Acá la idea es que podamos poner en práctica todas las herramientas que vamos a aprender en principio de administración, que podamos poner en práctica las escuelas aprendidas, poder encontrarlas en esa organización, cómo están presentes. Obvio que todas las... Sí, sí, Susana. Sí, te escucho. Susan, ¿ibas a preguntar algo? Ah, no, mil disculpas, no, desactivé el audio, le contesté a mi madre, bien. disculpe. Bien. Acá lo importante es que podamos integrar lo aprendido y ponerlo en práctica en una organización. Poder identificar cosas aprendidas, identificar errores que pueden haber en una organización y proponer alguna sugerencia, ¿sí? Eso es el trabajo de campo, el TPI, trabajo práctico integrador. Otra de las cosas que a veces pueden suceder es que se da un tema de actualidad y que los alumnos hagan una investigación y que los conocimientos obtenidos en principio lo puedan aplicar, ¿sí? Entonces, todavía no lo hemos terminado de definir con la profe, pero en las próximas clases vamos a ver cómo hacemos, ¿sí? Así que puede ser un emprendimiento, un proyecto, algún familiar que tenga una pequeña empresa, alguna empresa donde ustedes trabajan que quieran analizar, ¿no? Acá lo importante es que se produzca algo, ¿sí? Que haya procesos. Bien. Ahora, ¿cómo nosotros lo tenemos que presentar? Ustedes tienen que saber que ya somos universitarios, estudiantes universitarios. Y la Universidad de Lomas tiene un ente controlador que se llama la CONEAU. No sé si sabían. La CONEAU es el organismo que controla el contenido de las universidades, de las facultades. No sé si ustedes saben que ya está reconocido por la CONEAU la carrera de contador público, ¿sí? De licenciado de administración. O sea que hace periódicamente un análisis de los contenidos, de los temas, hace análisis de los parciales, cómo corrigen los profesores y de la calidad de los trabajos prácticos, ¿sí? O sea que los trabajos prácticos tienen que estar bien porque es una parte de la evaluación. Ahora, ¿qué ventaja tienen ustedes? Bueno, con la profesora, con Vivi, nosotros vamos a darle a ustedes tutorías, nos vamos a encontrar en horario de clase o quizás unos minutos antes, o si no nos alcanza el tiempo, pactamos con los equipos alguna clase especial, ¿no? Y nos vamos a juntar para hacerle correcciones, devoluciones, y que ustedes se aseguren de que los trabajos prácticos estén bien. Entonces, nosotros nos aseguramos de que ustedes aprueben el trabajo práctico y que cuando tengan que exponerlo o defenderlo, esos trabajos estén bien. ¿Se entiende? O sea que ningún equipo va a tener un trabajo que esté mal, porque nosotros periódicamente
vamos a estar corrigiendo y dándole devoluciones. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto. Ahora, este trabajo, TPI, trabajo práctico integrador, es importante. ¿Qué pasa si alguno de los compañeros arruga y no se presenta a la exposición o a defender el trabajo? Lo vamos a buscar a la casa. Lo vamos a buscar a la casa. A ver, acá estaba Denis. ¿Qué le harías a tus compañeros, Denis, si no se presenta el día de la exposición? Primero que nada, una charla motivacional. Y segundo, lo saco del grupo. Sí, pero... No, ya estamos grandes, profe. Ya estamos en una etapa en donde si no somos responsables no podemos arrastrar al resto con nosotros. Bueno, les cuento. Denis no lo podés sacar del grupo porque justo es el último día. La exposición es el día que ustedes tienen que contar de qué se trata el trabajo. O sea, esto forma parte de la nota conceptual, ¿no? Porque ustedes van a tener una nota del equipo, del grupo, una nota del trabajo y una nota individual, ¿sí? Todo suma, nada resta, todo suma. Ahora, sí. Sí, Magalí. ¿Va a ser presencial o acá por Zoom? Lo estamos viendo, a ver qué nos dicen en la universidad. Nosotros tenemos la intención de que sea virtual, ¿sí? Ahora si nos dicen que tiene que ser presencial, vamos a tener que venir. Pero vamos a tratar de que sea virtual. Sí, yo la otra vez le había preguntado a la profe y me dijo que por ahora los parciales eran solamente presenciales, que el trabajo iba a ser. Vamos a ver qué pasa, porque todavía el cuatrimestre tiene que transcurrir, pero estoy casi seguro que va a ser virtual. Entonces, ¿qué pasa si alguien no se presenta? Va a tener que recuperar solo la exposición. O sea que les conviene presentarse con sus compañeros y en 20 minutos en equipo nos tienen que contar de qué se trata el trabajo práctico, cómo relacionaron las escuelas, hacer sugerencias, ¿sí? O sea que no es una lección oral. Ustedes no tienen que contar, o sea que no va a ser complicado, ¿se entiende? Ustedes, obvio que todos los miembros del grupo tienen que conocer de qué se trata el trabajo, pero específicamente va a haber división del trabajo y cada uno va a tener una parte para contar, ¿se entiende? Lo importante es que todos trabajemos. O sea que si es un equipo de 10 personas y tenemos 20, 25 minutos para exponer, le van a tocar 2 minutos, 2 minutos y medio por persona, no es mucho, ¿sí? Van a explicar un tema, van a contarnos algo, no es una exposición oral que el profesor le va a preguntar algo, ustedes nos van a contar a nosotros, ¿se entiende? Entonces no se sientan presionados. Ahora, si ustedes faltan a la exposición, nosotros, los docentes, le tenemos que tomar en el recuperatorio preguntas sobre el trabajo práctico. ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo se tiene que armar el trabajo práctico? Nosotros le vamos a subir en las próximas clases las pautas del trabajo práctico. En las pautas del trabajo práctico es importante saber que ustedes tienen que tener una carátula, ¿sí? En la carátula tienen que tener el nombre de la materia, el nombre del trabajo práctico, y tienen que tener el nombre, sí. ¿Se hace formato Word o se puede hacer también como PowerPoint? El trabajo práctico se entrega por Word, ¿sí? Pero ustedes, para exponerlo, lo pueden exponer con un PowerPoint, si quieren, ¿sí? Ah, buenísimo, gracias, profe. Profe, ¿puede repetir de nuevo qué tiene que tener el trabajo práctico? La presentación. ¿Cómo? ¿Puede repetir de nuevo cómo está conformado el trabajo Bien. práctico en la presentación? Nosotros vamos a subir las pautas del trabajo práctico.
El trabajo práctico tiene que tener una carátula en donde tiene que tener el nombre de la materia, el nombre del trabajo práctico, el nombre de los profesores y el nombre y DNI de todos los miembros del equipo, ¿sí? Ese trabajo práctico, después de la carátula, tiene que tener un índice, ¿sí? Y en el índice van a tener que poner en qué página hablan de cada tema, ¿sí? Como si fuese un libro. Después del índice va a venir la introducción de qué se trata el trabajo, ¿sí? Brevemente contar o mencionar quiénes fueron los fundadores, contar brevemente la historia de la organización. Profe, ¿puede repetir qué tiene que tener la introducción? La introducción tiene que tener quiénes fueron los fundadores, la historia brevemente contada de la organización, cuántas personas trabajan, si es una pequeña, mediana o grande empresa, si es un microemprendimiento. Tiene que ver con un pantallazo general de la organización y mencionar de qué se va a tratar el trabajo. Y después va a venir el nudo en sí, que es el trabajo en sí. En el trabajo, ustedes tienen que mostrarnos, ¿no? Las distintas escuelas y cómo se relaciona con el trabajo, con la organización. Les recuerdo que no necesariamente todas las escuelas van a estar presentes en una organización, pero ustedes tienen que identificar la mayor cantidad posible de escuelas en ese trabajo. Profe, de las cosas que no estén presentes en el trabajo, ¿hay que mencionarlas también como una exposición o solo las que encontremos? Lo que encontremos presente de lo que vemos en clase. Miren, se recomienda que si hay alguna escuela que no está presente, ustedes pueden mencionar por qué no está presente. Por ejemplo, en próximas clases vamos a ver el modelo japonés. Entonces, si está presente el modelo japonés, no va a estar presente el modelo de Taylor y de Fayol, que es el modelo fordista. ¿Se entiende? Entonces, pueden mencionarse. Si se lo puede mencionar, es mejor. ¿Se entiende? Sí, sí. Y otra pregunta. El trabajo va a tener 3 notas. Sí. Pero para aprobar la materia, sí o sí tenemos que aprobar los 2 parciales, ¿no? ¿O hay alguna forma de que dé como un piecito ahí de es redondeo? Así. Para aprobar la materia, tienen que tener como mínimo un 60% en los 2 parciales. Y para poder aprobar la materia, tienen que tener presentado y expuesto el trabajo práctico. El trabajo práctico integrador forma parte de la nota del segundo parcial. O sea, que el trabajo práctico va a servir para redondear, para mejorar y para ayudar a algún miembro del equipo que esté flojo a aprobar. ¿Se entiende? Sí, profe. O sea que no se va a presentar ahora para antes del primer parcial, sino para el segundo. Es para el segundo, es para el segundo. Ok. Por eso estamos tranquilos, ¿sí? Ahora ustedes concéntrense en aprobar el primer parcial. Y después vamos a empezar a buscar información, a organizarnos para hacer el trabajo práctico, ¿sí? Quizás antes del parcial tengamos alguna tutoría o empecemos ya a pedirle que busquen información, ¿sí? Para hacer el trabajo práctico. ¿Estamos bien? Bien.
Entonces, el trabajo práctico integrador va a ser importante para cerrar la nota, para aumentar algún punto de la nota final, ¿sí? Y también para alguna persona que esté floja en el segundo parcial, de que le sirva para aprobar la materia, ¿sí? Es importante. Entonces, va a tener una carátula, va a tener un índice, va a tener una introducción, va a tener un nudo, y es importante que tenga la conclusión. No se olviden de la conclusión, porque muchos alumnos han entregado trabajos prácticos de investigación brillantes y después no hacían la conclusión. ¿Se entiende? Entonces, ojo, porque la conclusión es importante. Ahí sabemos nosotros, podemos evaluar si se entiende o no, porque en la conclusión ustedes tienen que dar sugerencias, dar opiniones personales, ¿sí? Contarnos qué les dejó esta investigación. Ojo que hay muchos alumnos que confunden la conclusión con una síntesis o un resumen. La conclusión no es una síntesis, tampoco un resumen. La conclusión tiene que ver con apreciaciones personales, con sugerencias, ¿sí? Con qué dejó el trabajo. ¿Estamos bien? Profe, ¿tiene que haber algo individual de cada uno o grupal en la conclusión? Mira, la conclusión es grupal, porque el trabajo práctico es grupal, ¿sí? He visto algunos trabajos que tenían conclusiones o fragmentos de conclusiones de los distintos miembros del grupo. También lo pueden poner en práctica, pero yo les sugiero que sea algo grupal, que exista un consenso entre todos, porque si cada cual tiene su conclusión, algunos se van a contradecir y eso va a ser negativo. ¿Se entiende? Yo una consulta. Sí. ¿El trabajo que se va a tener que entregar uno solo del grupo o cada uno va a tener que entregarlo No, desde su clase? el trabajo se va a subir al Classroom y es un trabajo por equipo. O sea, que lo sube uno solo del grupo. Exactamente. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Igualmente quédense tranquilos que nosotros le vamos a subir las pautas. Es más, en las pautas te dice el tamaño de la letra, qué letra usar, el interlineado, ¿sí? Quédense tranquilos que van a andar bien, ¿sí? El formato en sí va a estar predeterminado. Sí, Magalí. ¿Al trabajo le podemos agregar imágenes? Al trabajo se le puede agregar imágenes, estaría buenísimo, se sugiere que haya imágenes, que no sea solo un trabajo fotográfico, ¿no? Pero que sí, que existan gráficos, que existan imágenes, eso sí. Cuando ustedes tengan que exponer, ¿no? O contarnos cómo es el trabajo, ustedes pueden utilizar un PowerPoint, pueden utilizar un video, pueden utilizar una entrevista, pueden utilizar un audio. En algunos cuatrimestres se venían caracterizados los alumnos, por ejemplo, bueno, acá es virtual, ¿no? Pero se venían disfrazados o hacían un tipo de teleteatro, ¿no? En donde uno era el jefe autoritario, el otro era el democrático, uno era el operario, uno era Fayol, ¿sí? Se venían caracterizados, así que ustedes pueden elegir lo que mejor les parezca. El formato lo van a elegir ustedes. Lo importante es contarnos de qué se trató el trabajo, contarnos la investigación, ¿sí? Y háganlo en conciencia, porque después la CONEAU, que yo les expliqué, a los profesores nos piden al azar algunos trabajos, y esto sirve para justificar el trabajo que está haciendo la universidad, ¿sí? Y que es importante porque también somos evaluados los profesores. Entonces, nos beneficiamos todos porque si hacen un trabajo a conciencia, lo pueden aprovechar para las materias que siguen. Lo pueden ir
retocando, mejorando, y lo pueden seguir utilizando. ¿Se entiende? Bien. ¿Puedo compartir pantalla? A ver si me permite compartir pantalla. Sí. Profe, lo de la teoría de la conducta de la administración, ¿lo vamos a ver la clase que viene? Sí. Ah, ok. ¿La que viene o la otra? En una de estas clases la vamos a ver, sí. Ah, listo, listo. Bien. ¿Pueden ver ahí lo que compartí? Sí, sí. Sí. Bueno. Sí. Más o menos les conté cómo se presenta un trabajo, ¿sí? Después lo voy a mandar el instructivo, lo vamos a charlar en las tutorías, ¿sí? Ustedes van a tener el acompañamiento, el de Vivi y el mío, ¿sí? Así que estén tranquilos, que el trabajo va a estar bien, ¿sí? Bueno, ahora les voy a presentar un breve PowerPoint para que ustedes vean y tengan algunas sugerencias cuando les toque exponer, ¿sí? Para algunos tips. Vean ustedes, ¿cómo está la imagen acá? ¿Está presentando? Bueno. Ah, no, que está mal cortada. Bien. Ojo en la presentación, ¿no? Porque es importante la presentación, es importante los colores que utilizan, el tamaño de la letra, el tamaño de los dibujos, ¿sí? Y ojo también con los truquitos que hay en el PowerPoint, por ejemplo, las animaciones, ¿se entiende? Traten de que no haya demasiadas animaciones. ¿Usted dice las animaciones para pasar de diapositiva? Claro, cuando uno pasa las diapositivas, hay letras que se van moviendo, dibujos que van apareciendo, ¿no? Que quedan bien, pero en una exposición puede ser contraproducente porque puede ser que se trabe porque es más pesado el archivo, puede ser que un cañón que lo pasa no acepte esas letras o no acepte los gráficos, y puede ser también que nos distraiga la gente que está mirando la exposición, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Antes de empezar en una exposición, acá lo importante es tener confianza y tener seguridad. ¿Cómo hacemos nosotros para obtener confianza y seguridad? Es estudiando de lo que vamos a hablar y practicando. O sea que ustedes, antes de la exposición, tienen que practicar mínimo 2 o 3 veces la exposición, ¿sí? Se tienen que juntar, hacer un Zoom entre ustedes, tienen que exponer ante un amigo, un familiar, ante el espejo, ¿sí? Eso le va a dar seguridad y ustedes van a poder manejar los errores y el tiempo. Recuerden ustedes que no pueden estar 1 hora exponiendo, van a tener 25 minutos como mucho, ¿se entiende? Sí, profe. Otra cosa, ustedes no estudien de memoria, ¿sí? Los alumnos tienen que contarnos de qué se trata el trabajo, pero no hace falta que ustedes estudien de memoria, que reciten algo de memoria, y no se aconseja que lean, ¿sí? Que agarren una hoja y que se pongan a leer, ¿no? Lo que se aconseja es que ustedes nos cuenten en forma natural de qué se va a tratar el trabajo, de qué se trata el trabajo, ¿sí? Y la seguridad se lo va a dar a ustedes practicar. Yo sé que hay muchos de ustedes que son tímidos, que no se van a animar y deben estar preguntándose, estos profesores, ¿por qué me tienen que tomar en principio de administración una exposición? Bueno, se está implementando esto de las exposiciones porque se ha comprobado que como no se daba exposiciones en las primeras materias, muchos alumnos en las últimas materias tenían una oratoria pobre
se ponían nerviosos, transpiraban, ¿no? Le iba mal, pero uno cuando es profesional tiene que saber venderse, tiene que hablar, tiene que tener convencimiento, ¿sí? Entonces, se ha decidido que ya en las primeras materias, como principio de administración, comencemos a perder el miedo a exponer, ¿sí? Antes lo peor que te podía pasar era que te hagan pasar al frente y exponer, ¿se entiende? Y esto no es un castigo, es una práctica, es un juego que hacemos nosotros para mejorar el desarrollo profesional de ustedes. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Profe, entonces la exposición no es, o sea, no tenemos que contar todo el trabajo No. O sea, es dar un pantallazo de lo que se trata, lo que trabajamos, de qué es la empresa, la organización y fin. Y hacer una relación de los temas, ¿no? Quizás hay algunos puntos que son importantes y lo tienen que mencionar. ¿Qué encontraron? ¿Sí? Ahora después igual en la próxima clase, si les parece bien, les voy a mostrar algunos trabajos prácticos de algunos alumnos para que ustedes lo vean. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Está bueno. Después voy a hablar con la profesora porque quizás vamos a implementar, si les parece bien, vamos a ver, por ahí ustedes pueden presentar un videíto contándonos el trabajo, que sea de pocos minutos, y después nosotros le hagamos alguna pregunta. Vamos a ver cómo se puede hacer. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí. o sea que acá lo importante es estar tranquilos. Nosotros no lo vamos a matar a ustedes. Ustedes piensen que el día de la exposición el trabajo ya lo van a tener aprobado. Lo que va a faltar es defender el trabajo en forma grupal y en forma individual, contándonos de qué se trata. O sea que gran parte la van a tener aprobado. O sea que traten de hablar. Lo importante es hablar 2 minutitos, 1 minutito, ¿no? Contarnos de qué se trata, ¿sí? Y van a ver distintos puntos importantes que ustedes tienen que hacer énfasis, ¿no? O mencionar. O sea que es importante, un consejo para ustedes, practicar, ¿no? Practicar el tiempo, la exposición y estar tranquilos. Un consejo antes de empezar a exponer, que se relajen, respiran profundo, cuentan hasta 30, no pasa nada. ¿Y qué pasa si se olvidan lo que tenían que decir? ¿Qué pasa? Improviso. ¿Qué pasa? ¿Están desaprobados? Lo leemos, profe. Un compañero ayuda. Bueno, si alguien... Un compañero tapa al compañero que se olvidó. Exactamente. Para que zafe. Si alguno entra en una laguna, ¿no? Cualquiera de los compañeros tiene que salir a su rescate, ¿sí? Lo salva. ¿Va a estar desaprobado ese alumno? No, porque uno de los compañeros le va a dar una mano y seguramente después va a recordar lo que estaba diciendo y va a continuar, ¿se entiende? O sea que no pasa nada, es más, se ve en forma positiva cuando hay cooperación entre ustedes, cuando hay buena onda y que ayudan al compañero, ¿se entiende? Entonces, si alguien se olvidó algo o se equivocó y su compañero lo quiere ayudar, no pasa nada, ¿se entiende? Lo importante es que el equipo demuestre que sabe sobre el tema y que trabajaron todos sobre el tema, ¿sí? Es importante que todos hablen. Uno no puede presentarse y decir, mira, me olvidé todo, ¿podés decir mi parte? No. Acá lo importante es que todos hablen, pero si alguien entra en una laguna, lo pueden salvar. Le tiran una soga y lo salvan. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe.
¿qué pasa si alguno falta, ¿no? Si falta algún compañero. Si algún compañero falta en ese día, después tendrá que recuperarlo, ¿no? Le vamos a hacer preguntas nosotros sobre ese trabajo. Pero se recomienda en una exposición no decir, mirá, esta parte no la digo porque le tocaba al compañero que faltó. ¿Qué hacen si a último momento falta un compañero? ¿Su parte no la dan? No, alguno toma la posta y dice lo que iba a decir el compañero. La idea es exponer el trabajo y que se entienda de lo que se trabajó. Exactamente. Si falta un expositor, ustedes tienen que actuar naturalmente y no mencionar, mirá, faltó mi compañero, a último momento llamó y nos dejó plantado. No, nosotros los profesores vamos a tener un listado y nosotros vamos a saber si faltó alguno, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que actuar naturalmente y tratar de agarrar la posta, como dijo la compañera, y darle para adelante. ¿Se entiende? Por eso es importante que todos sepan sobre el trabajo para poder ayudar a un compañero o por si falta alguno, seguir y tomar la posta. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí. Algo importante y que está pasando quizás ahora. Es importante que todos sepan el nombre de los integrantes del grupo. ¿Ya se conocen ustedes los nombres o no? Sí, profe. No. ¿Sí? No. Bueno, Más o menos. más o menos. Bien. Acá, algo importante en las exposiciones es que ustedes estén organizados y que ustedes pongan quizás a la persona que mejor voz tiene, ¿no? O que tiene mejor oratoria para presentar el trabajo y darle pie a los expositores. Y también para el cierre del trabajo, en la conclusión, que la persona que tiene mejor oratoria o comprensión del trabajo, lo cierre. Una filmina, ¿no? Un tema, pueden hablar 2 personas o pueden hablar 3, ¿no? Pero se sugiere que el que arranca sea uno de los que mejor anda y que el que cierra también, porque eso deja una muy buena impresión en el trabajo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Y es importante que no se pisen, que no se pongan a hablar en la exposición y que se empiecen a preguntar a quién le toca ahora, ¿no? Tiene que haber una coordinación. Ustedes ya tienen que saber qué parte dice cada uno. ¿Se entiende? Sí, tiene que haber como un pase de un compañero hacia el otro. Claro, se sugiere que tengan un listado con los nombres de todos y cuando uno termina de hablar, dice, bueno, y ahora Anabela va a seguir en la exposición. Anabela va a seguir explicando el siguiente tema, por ejemplo. Termina de hablar Gustavo y dice, bueno, Anabela ahora va a continuar con la exposición. Cuando termina Anabela, dice, bueno, ahora Brenda Ramírez, mi compañera, le va a contar de qué se trata el organigrama. ¿Se entiende? Es como que ustedes se van presentando y de paso van avisando al compañero, estate atento que te toca a vos. ¿Se entiende? De una forma elegante. ¿Es mejor así o tener la coordinación de que yo termino de hablar y mi compañero ya sabe que tiene que seguir él y puede continuar él? Pueden utilizar la manera que ustedes quieran. Lo que sí es importante es que cada expositor se presente a sí mismo o que lo presente un compañero. ¿Sí? Creo yo que sería la mejor manera para que se note la coordinación del grupo. Claro, hay distintas maneras. Ustedes lo que tienen que demostrar es una coordinación, una organización y un compañerismo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Qué se puede decir en público, no?
ustedes cuando exponen tienen que haber una introducción, como les dije en el trabajo práctico, de qué van a hablar, de qué trata el trabajo, un desarrollo, el trabajo en sí, van a hablar del trabajo, y una conclusión. No se pueden olvidar de la conclusión. Si ustedes no tienen conclusión, el trabajo no tiene sentido. No tendría sentido un trabajo sin conclusión, ¿se entiende? Sí. Otra cosa, ustedes tienen que saber qué es lo importante y qué es lo que tienen que decir. Muchos trabajos tienen una introducción excelente, pero el trabajo en sí es muy pobre. O tienen un trabajo muy bueno, pero la conclusión es muy pobre. Entonces tienen que buscar un equilibrio y tienen que saber lo que decir, que es lo más importante. Se sugiere que la introducción sea breve, ¿sí? La introducción breve. El trabajo en sí tiene que estar bastante equilibrado, ¿no? Decir cosas importantes, y después tienen que tener una conclusión como sería el broche de oro, el cierre, ¿sí? La conclusión no necesariamente tiene que ser larga, pero tiene que tener algo importante, tiene que tener alguna recomendación, alguna observación, qué es lo que le dejó el trabajo en sí. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Cuando uno expone, si fuese presencial, hay que mirar al público, ¿sí? Y se aconseja no mirar al pizarrón o no mirar las diapositivas, no leer las diapositivas. Se aconseja mirar a distintas personas, o si se ponen nerviosos, mirar un lugar fijo, ¿sí? Pero no estar leyendo del pizarrón, no estar leyendo una filmina, y tratar de ser lo más natural posible. Hay algunos que están nerviosos, les sugiero agarrar una lapicera, ¿sí? Agarrar un fibrón, ¿sí? Porque hay personas que mueven la mano demasiado. Está bueno expresarse moviendo las manos, pero hay que tenerlo equilibrado. Entonces, una manera es agarrar algo, por ejemplo, una lapicera, ¿sí? También se sugiere no utilizar, ¿se acuerdan cómo hablaba el Diego? ¿No? Esos modismos, ¿no? ¿Me siguen? ¿Sí? 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 Sí, no tartamudear. Claro. Intentar no tartamudear. Hay muchas personas que ya esto lo tienen incorporado y bueno, cuesta, pero con el tiempo hay que tratar de ir disminuyendo esto. Muchas personas lo hacen sin querer, ¿no? Pero se aconseja para un expositor no utilizar este vocabulario, ¿sí? 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 Vieron que muchos dicen, bueno, o si no, muchas personas dicen, a ver, ¿no? A ver. A veces es mucho la costumbre, profe, de hablar así por ahí en lo Claro. cotidiano. Bueno, pero igual. Profe, sí. Yo gesticulo mucho. Siempre que estoy hablando estoy con las manos, como señalando, como que te hablo con las manos. Está bien hablar con las manos, está bien visto. Lo que no hay que hacer es un abuso, ¿no? De las manos porque distraen a las personas. Se puede hablar con las manos, es una buena manera de comunicar las manos, ¿sí? Se sugiere, es más, utilizar las manos, pero no hay que abusar, ¿se entiende? Sí. Igual que hay muchas personas que recorren el escenario, se sugiere recorrer el escenario, pero tampoco correr, ¿sí? Hay personas que te marean, van de un lado para el otro y te marean, ¿se entiende? Bien. Sí. Se valora cuando uno expone un tono firme, un tono fuerte, ser claro. Hay muchas personas que son tímidas y hablan para adentro, ¿no? O hablan bajito. Bueno, acá hay que practicar, hay que perder el miedo y empezar a hablar más fuerte. No gritar,
pero hablar más fuerte, porque cuando uno toma un tono de voz un poco más fuerte, también llama la atención y las personas que quizás están distraídas se callan y prestan atención, ¿no? Suele suceder que hay personas que hablan muy bajito y no se le entiende nada y la gente se empieza a distraer, agarra el teléfono, empieza a mirar para otro lado, ¿no? Entonces hay que tratar de ser lo más claro posible y un tono de voz fuerte, no gritar, pero que se escuche, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, profe. El PowerPoint. ¿Ven el PowerPoint? Hay que tratar de elegir letras universales, como el Arial o el Times New Roman. No se sugiere utilizar letras tan modernas o nuevas porque quizás no se pueden entender o no se puedan leer, ¿sí? Entonces, también es importante no hacer un PowerPoint que tenga muchas letras, muchas palabras, porque llama la atención a las personas y hay personas que les gusta tomar nota. Entonces se ponen a copiar lo que dice el PowerPoint y no te prestan atención a vos. ¿Se entiende? Aparte, las filminas tienen que ser con lo puntual, con palabras... palabras justas, como claro, decía lo justo o disparadores. Claro. Como una ayuda vendría a ser. Porque, Claro. o sea, no es que tenés que tener en la filmina todo el texto, sino que tenés que tener como las palabras así de ayuda que a vos como te dice ayuden acá, digamos, a salir a hablar. Las ideas deben ser breves y concisas, ¿sí? Las letras tienen que ser legibles y de un tamaño que se pueda leer, ¿no? Otra cosa que es importante, bueno, le había dicho, las animaciones a veces marean a las personas, los efectos en el PowerPoint. Y hay otras personas que utilizan colores que quizás no van. Hay que utilizar colores que contrasten, ¿sí? Los fondos. Si yo utilizo un color bordó acá, ¿no? No se va a leer bien, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces tengo que tratar de utilizar un color que contraste al fondo para que sea legible. ¿Se entiende? Sí, profe. Algo importante, siempre le tienen que prestar atención a sus compañeros, no faltarle el respeto, no reírse. Acá no queremos bullying, ni tampoco que se pongan a bromear y a poner nerviosos a sus compañeros, ¿sí? Acá el respeto también se evalúa. Cuando nosotros damos clases presenciales, cuando están exponiendo, hay personas que le bajamos la nota porque después de exponer se relajan y se vuelven irrespetuosos con sus compañeros. Quizás hay un compañero que está tímido, está vergonzoso, y el bullicio lo pone más nervioso. ¿Se entiende? Entonces es importante ser respetuoso, colaborativo. Si bien acá hay grupos, ¿sí? Lo que me interesa a mí como docente, como profesor, que el grupo sea toda la comisión, que todos ustedes sean un grupo, ¿se entiende? Que no haya competencia entre quienes es el mejor equipo, ¿sí? Yo no quiero que haya competencias de quién es el mejor equipo. Yo quiero que le vaya bien a todos, ¿se entiende? Se nos fue Denis, profe. Nos dejó de grabar. Sí, bueno. Muchas gracias. Entonces, vamos a dijo cortar. que le tildó por eso. Bien, vamos a cortar acá, Denis, porque viene el partido. Así que en la próxima clase le voy a mostrar algún trabajo práctico de algunos compañeros de cuatrimestres anteriores y tengo un video también que armó un equipo, ¿sí? Que por ahí le puedo dar alguna idea a ustedes. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, así que ya le dimos sí, profe, eso estaría bueno. Bien, un pantallazo general de lo que tienen que hacer ustedes cuando le toque exponer el trabajo práctico, para que nos vayamos organizando. Pero bueno, les recuerdo
que van a estar acompañados por Vivi y por mí. No van a estar solos. ¿Está bien? Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, Bueno, profe. Bueno, Gracias, profe. nos vemos la clase que viene. Gracias. Nos vemos la clase que viene, profe. Nos vemos. Hasta el lunes. Chao. Chao. Chao, gracias, profe.